Bueno, vaya lunes cargadito de noticias, así que sin mucho más cuento, mucho más preámbulo, vamos a soltarla rapidito porque está potente, se los digo, así que solamente una cosita, acompáñame hasta el final de este video y arrancamos. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, parece que está siendo un lunes bastante agitado, con bastante información, bastante noticia, bastantes cosas que comentar. Y como no quiero perder muchísimo más tiempo, voy a arrancar ya, porque esta mañana se han conocido unas fotos donde aparece el presidente o el dueño de MediaPro. Ustedes ya saben a quién me refiero, sí señor, Jaume Roures, en el Camp Nou, en lo que es la remodelación del Camp Nou, junto con Joan Laporta. Algo que evidentemente llama muchísimo la atención y nos ponemos a pensar qué pasaría si esto sucede en el Real Madrid. Si el que está ahí en el Bernabéu, en la remodelación, es el jefe de MediaPro, el que controla absolutamente el tema de las repeticiones y la vaina esta del VAR. Creo que es algo bastante poco común. Y bueno, cada quien tendrá su opinión. Solamente quería colocarlo ahí. Siempre comentar estas cosas es importante porque al final, como les digo, si se tratara al contrario y si fuera al revés, estaríamos hablando de un montón de cosas que estos sinvergüenzas estarían opinando del Real Madrid. Voy a aprender un poco de iluminación acá y continuamos. Y bueno, la siguiente información, mis amigos, es que esta mañana se ha conocido o ha empezado a llegar los futbolistas a incorporarse a la pretemporada del Real Madrid. Como les había dicho en mi otro canal, empezamos con lo que es el tema este del método Pintus y algo que es bastante conocido y popular ya en lo que es la pretemporada Real Madrid, algo muy chévere. Es interesante que el primer futbolista que ha llegado a la ciudad deportiva ha sido nada más y nada menos que Jude Bellingham. Creo que es bastante chévere, bastante interesante. Al final es un futbolista que parece tenía muchas ganas de fundarse la camiseta. Se le ha visto al Mister con Fran García, con el mismo Jude. Se le ha visto prácticamente con los nuevos miembros de la plantilla. De hecho, parece y se filtró una foto que Bellingham y Arda Güler estuvieron reunidos antes del inicio de la pretemporada, cenando, compartiendo ahí algo interesante y es bastante chévere. Algo más interesante todavía es una foto que se ha filtrado, que ha publicado creo que el mismo Real Madrid en sus redes sociales, donde aparece Carlo Ancelotti con Jude Bellingham en el vestuario. Ellos están en todo el casillero del dorsal 9 del Real Madrid, o sea, están entre el 10, el 11, pero la cabeza de Bellingham aparece parado justo donde está el casillero del 9 y la cabeza está tapando el nombre. Hay una imagen en la que aparentemente se ve una M al lado del 9. De todos modos, bueno, que no sé si es un edit, me parece muy curioso, pero no lo voy a colocar como información verídica porque realmente no me parece que sea algo a tener en cuenta. Lo que sí es que alguien está tratando de jugar con nuestra mente, pero sí me llama mucho la atención y me gustaría confirmar la información. ¿Ustedes creen que esta imagen es real donde aparece la M? O porque hay otra imagen muy similar en donde no aparece la M, que es la que parece ser más original o la que ha publicado realmente el Real Madrid. De todos modos, bueno, veremos qué acaba pasando. De todos modos, también analizando con todo esto, hay una información que viene desde Francia, que el Paris Saint-Germain está preparando dos bombazos para paliar un poquito la baja de Kylian Mbappé. Estos bombazos obedecen al nombre, uno de ellos, de Bernardo Silva, quien ya el verano pasado intentó salir del Manchester City, algo que le salió bien quedarse porque terminó ganando la Champions y de hecho se incluso coqueteó con el Barça. Lo que pasa es que el Barça no tenía dinero y bueno, terminó quedándose en el Manchester City, pero si nos ponemos a hablar o nos centramos exclusivamente en lo que puede ser este verano, el Paris Saint-Germain sí tiene manera de cómo sacarlo de allí. También se habla de Joao Félix y todo esto se supone que es para tapar un poco la baja de Kylian Mbappé. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, François Gallardo esta mañana también publicaba que el entorno del París de Kylian Mbappé esperaba que el París esta misma semana anunciara que se iba a acabar cerrando el fichaje inminentemente. Otra información que viene proveniente de esos lados o de periodistas o de personas que tienen cosas interesantes que comentar es la de Ramón Álvarez de Mon. Y es que Ramón Álvarez de Mon, mis queridos amigos, comenta que tanto el entorno de Mbappé como el Real Madrid como el Paris Saint-Germain entienden que es un movimiento que se debe cerrar esta misma semana y además que ya las tres partes dan
el posible fichaje o el posible traspaso como inminente. Es una información muy potente. A ver, sí, Álvarez de Mon se equivocó la otra vez cuando pasó lo de Mbappé, sí. Pero creo que a raíz de eso o después de eso ha tenido muy buena información, ha estado informando bien, correctamente, ha tomado las medidas necesarias para no tener un patinazo como el que tuvo la última vez. Así que no tengo por qué no creerme dicha información. Dice claramente que, bueno, que los tres ven posible, de hecho dice la palabra inminente, una negociación, pero también esperan que al tema se le dé resolución esta misma semana. Así que es un tema a tener en cuenta, bastante evidente la falta de paciencia que se está teniendo con este temita de Kylian Mbappé. Ya veremos qué es lo que acaba pasando. Lo cierto es que eso es lo que se está hablando a día de hoy, mis queridos amigos. El fichaje del Kylian Mbappé parece ser inminente y también parece que se va a resolver esta temporada, esta misma semana, perdón. Y por supuesto también lo de Bellingham, lo de la fotografía. Esas teorías de conspiración, bueno, ustedes me dirán qué piensan de esto y me lo dejan en los comentarios. Ha sido un video corto porque está cargado de noticias, pero no he querido hacerlo tan largo porque también voy de salida. Y no quiero tampoco aburrirlos con todo el tema. Eso es lo que hay. Ustedes díganme en los comentarios qué les parece todo esto. Parece que se va a tirar para adelante con esto. Y Dios mío, ojalá. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.